¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a Frente, la entrevista de los servicios informativos de Canal Digital Huelva, con la que cada día aprovechamos para analizar más en profundidad la actualidad informativa de Huelva y su provincia. Hoy vamos a centrarla en la movilización que han convocado los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para los próximos días en todo el país, también en Huelva. Y para ello se sientan hoy con nosotros frente a frente los máximos responsables de UGT y Comisiones Obreras en Huelva, Sebastián Donaire y Emilio Fernández. Bienvenidos. Un placer tenerlos aquí en CDH. Buenos días. Bueno, las movilizaciones comienzan este jueves, día 15 de diciembre, a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Todos los delegados sindicales de los dos sindicatos de clase están llamados a concentrarse para exigir al Gobierno del PP un cambio en sus políticas económicas y sociales. ¿Por qué lo hacéis? Bueno, convocamos esta concentración, al igual que en el resto de capitales de provincia, porque así lo han decidido las direcciones nuestras a nivel estatal, han decidido convocar movilizaciones para forzar al Gobierno del Partido Popular a hacer un giro en sus políticas económicas y un giro en sus políticas sociales. Mariano Rajoy se ha quedado sin mayoría absoluta en el Parlamento. No gobierna tampoco en 10 comunidades autónomas, no gobierna en las principales capitales de provincia y por lo tanto estamos en un escenario, en una situación política totalmente distinta a la de hace unos meses. Significa que hay que negociar y hay que dialogar para buscar grandes acuerdos. En esa coyuntura los dos sindicatos, entiendo que leyendo muy bien el momento político, lo que estamos es impulsando una campaña de movilizaciones a nivel estatal que empieza este día 15 de diciembre, el día 18 hay una manifestación en Madrid para forzar al Gobierno a recuperar el diálogo social. Nuestros tres objetivos básicos son que los frutos del crecimiento económico lleguen a las familias y lleguen a la clase trabajadora. Venimos defendiendo que hasta que la crisis económica, mientras que los beneficios de la recuperación económica no lleguen a las familias, no habrá una auténtica salida de la crisis. Planteamos igualmente recuperar los derechos sociales y laborales que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido expropiando en estos últimos 5 años y también planteamos, lógicamente, rescatar a las personas que han quedado aparcadas, víctimas de la pobreza y de la exclusión social. En ese sentido, Rajoy llamó a los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, llamó a la patronal, poco más que para hacerse una foto, y eso fue hace unos días. Nos vino a decir que sí, que todo ese diálogo está muy bien, pero que ellos no van a modificar su política económica y social. Y nosotros defendemos, lógicamente, todo lo contrario. Venimos manifestándonos contra este gobierno en los últimos años y nosotros lo que planteamos precisamente, insisto, es todo lo contrario. Hay que forzar a Mariano Rajoy y a su gobierno a abrir la mano en beneficio de la mayoría de la gente. Y eso solo se va a conseguir con la presión en la calle y con la presión social y con la presión sindical. Sebastián, ¿por qué es importante movilizarse este jueves? Hombre, yo creo que es importante porque después de 5 años prácticamente de un rodillo parlamentario del Partido Popular, donde han impuesto sus tesis neoliberales y eso ha provocado una situación de pobreza extrema en gran parte de la población española, creemos que es el momento de negociar, pero de negociar con la movilización siempre en la mano, ¿no? Porque ahora que es una coyuntura política diferente, donde el arco parlamentario, los números lo dan, ¿no? Son la mayoría de los diputados son diputados de partidos progresistas que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para gobernar este país y cambiar las políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. Entendemos que queda una respuesta contundente en la calle y yo creo que los datos nos avalan. Y los datos de Huelva casi peores que los datos nacionales. El índice de desempleo, el índice de precariedad laboral, el índice de siniestralidad, el índice de riesgos de pobreza y de exclusión social. Con lo cual es importantísimo que entendamos todos, desde las organizaciones sindicales lo hemos entendido, y que la ciudadanía entienda que con la movilización provocaremos poder doblegar el brazo del Gobierno del Partido Popular, que estamos viendo que aunque en minoría mayoritaria sigue utilizando una herramienta legal que es el veto a cualquier proposición de ley que plantean los partidos progresistas, pero que al final pues la rechazan vetando dichas opciones, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a tener una política en estos 4 años, o lo que dure el Gobierno, tan neoliberal como en los años anteriores, y eso necesita una respuesta social importante. ¿Y por qué consideráis que la nueva coyuntura política, sin mayoría absoluta del PP en el Congreso, no es suficiente para hacer que a Rajoy, al PP, cambiar sus políticas? De hecho, se han aprobado en el Congreso, se han derogado leyes con el apoyo del resto de fuerzas y con el rechazo del PP. ¿Por qué hace falta salir a la calle? O sea, ¿por qué a Rajoy no le es suficiente el no tener mayoría absoluta para hacer un giro a esas políticas?
Bueno, porque hay una parte de las políticas que ha aplicado Rajoy que el resto de las derechas también comparten. Hay una parte de las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular que otra parte de las derechas españolas pues también comparten, y ahí son un apoyo parlamentario que van a tener. Pero no obstante, Rajoy ya ha advertido, como decía mi compañero Sebastián, Rajoy ya ha advertido que si el Parlamento le sigue coartando y le sigue lanzando mensajes de que a base de proposiciones no de ley o de otro instrumento parlamentario de modificarle su política económica, está dispuesto a llevar cada medida de esa al Tribunal Constitucional. Es decir, que mantenerla y no enmendarla. Ellos están planteando con total claridad de que su política económica y su política laboral, los grandes ejes de su política, no la van a modificar. Por lo tanto, los sindicatos, que no estamos presentes en el Parlamento porque no nos presentamos a las elecciones ni controlamos el boletín oficial del Estado, lo que nos queda es hacer lo que hemos venido haciendo los últimos 5 o 6 años, que es salir constantemente a denunciar la situación de este país, a denunciar la expropiación de derechos, los ataques a la clase trabajadora y a la mayoría de la sociedad, y en ese terreno en el que nosotros nos movemos, hablar con los trabajadores del centro de trabajo y hablar con los trabajadores y con la sociedad en la calle. Y esa es, bueno, podemos decirlo así, nuestro trabajo, nuestro cometido, y nosotros como los representantes legítimos de la clase trabajadora, pues nuestra obligación es seguir saliendo a la calle a forzar al gobierno a modificar su política. Por sí solo el gobierno no lo va a hacer. Y la mayoría parlamentaria no es exacta, la mayoría parlamentaria fluctúan en función de cada votación, vamos a decirlo así. Precisamente hoy se debate una proposición no de ley o una moción, no sé qué instrumento es, a propuesta del Partido Socialista para derogar algunos aspectos de la reforma laboral. Ya veremos el resultado, ¿no? Pero sí es verdad que se ha aprobado una proposición no de ley en el Parlamento para derogar la LOMCE y se ha conseguido al menos paralizarla. Y también se aprobó una recientemente sobre la subida del salario mínimo interprofesional a propuesta de Unidos Podemos. Eso se ha concretado en un acuerdo parlamentario entre los dos partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, para una mejora del salario mínimo interprofesional, con la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros planteamos que es una de las propuestas de esta movilización, planteamos que el salario mínimo interprofesional en nuestro país tiene que llegar en torno a los 950 o 1.000 euros a final de esta legislatura. Esta subida es positiva, evidentemente, porque mejora las condiciones de vida de alguna gente, de algunos trabajadores, pero la consideramos totalmente insuficiente. En fin, en definitiva, lo que queremos es estar presentes en la calle con nuestras movilizaciones, con nuestras banderas, la presencia activa del movimiento sindical para que Rajoy sepa que nos tiene en contra y enfrente. Digamos que ante esta situación no nos queda otra, a la sociedad que quiera que se cambien estas políticas económicas del gobierno no le queda otra que salir a la calle. Está claro, yo creo que la historia nos da la razón, ¿no? Los mayores logros sociales en este país en los últimos años, cuando ha habido grandes movilizaciones y una presión del pueblo importante hacia quien gobierna, y máxime cuando quien gobierna no quiere escuchar al pueblo. Yo creo que son políticos que ganaron las elecciones por un respaldo importante de la población y se deben a la población. Yo creo que hay aspectos fundamentales que tenemos que defender en la calle y el ciudadano tiene que entenderlo. Y es verdad que a lo mejor se reciben muchas críticas en estos últimos años de poca movilización, de a lo mejor dejación de hacer una oposición más contundente en la calle, pero es verdad que el trabajador y el ciudadano ha recibido tanto castigo en estos últimos años y muchas veces por el miedo a esta gran pérdida de empleo que ha tenido, ha asumido condiciones que eran inasumibles hace 5, 6, 7 años. Yo creo que ahora mismo tenemos que defender políticas sociales, tenemos que rescatar a la gente y tenemos que poner la economía a disposición de lo que es el ciudadano. Y hay medidas que son fundamentales que este gobierno tiene que entender que tiene que entrar a negociar, que sobre todo a nosotros nos preocupa muchísimo el tema de las pensiones. El Pacto de Toledo hay que ponerlo en marcha cuanto antes y máxime cuando el gobierno sigue pegándole pellizcos al fondo de reserva. Y creo que hace 15 días fueron 9.000 millones, con lo cual ya tenemos 16.000 millones en el fondo de reserva. Yo no sé si las pensiones están garantizadas. Yo lo pongo mucho en duda si no se hace una política fiscal y una política de consenso a la hora de garantizar de futuro lo que es las pensiones en España. Igualmente, yo creo que la ministra de Empleo, la paisana Fátima Báñez, cuando habló hace pocos días que hay pocos trabajadores en España que se rijan por el salario mínimo interprofesional, en España hay 5,6 millones de trabajadores que cobran por debajo del salario mínimo y dentro de esos 5,6 millones de trabajadores, 3,6 sobreviven al mes con menos de la mitad del salario mínimo. Con lo cual es fundamental que al final de esta legislatura el salario esté en torno a 1.000 euros al mes, que es el 60% del salario medio español, que se trabaje en el Pacto de Toledo para garantizar unas pensiones dignas y unas pensiones de futuro, reformar la prestación. Yo creo que hay que recuperar la prestación para aquellos ciudadanos de más de 52 años, que
que fue cercenada por este gobierno, con lo cual hay cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que entender que eso se logrará con la movilización y con una oposición fuerte en el Congreso de los Diputados para hacerle ver a este gobierno que solamente no valen las políticas económicas que la troika está imponiendo a este país, porque lo que están haciendo es llevar a las personas a la indigencia absoluta y a una calidad de vida prácticamente que no es lógica en el siglo XXI y en un país desarrollado como es España. ¿No creéis que la sociedad española podría también haberse movilizado antes de la investidura del presidente del gobierno, teniendo en cuenta que la izquierda ha tenido 10,5 millones de votos, casi 3 millones de votos más que el PP? ¿No podría haberse movilizado lo que llamáis mayoría social de este país para exigir un acuerdo progresista de gobierno que impidiera la investidura de Rajoy como presidente? No se ha visto esa movilización en la calle, ni del electorado de izquierda, ni promovido por los sindicatos. ¿No creéis que podría haberse ayudado a eso? Bueno, no se ha hecho, no, eso ya entra en la política ficción. Se podría haber hecho algo y no se hizo. Bueno, la verdad es que el Partido Popular las dos últimas elecciones generales las ha ganado, nos guste más o nos guste menos, las ha ganado, y la izquierda política, el mensaje que ha lanzado a la sociedad es que no se ponían de acuerdo. Y eso ha sido lamentable. Yo en más de una ocasión he dicho que nunca un buen resultado como fue el del 20 de diciembre fue tan mal gestionado. Y efectivamente fue muy mal gestionado por unos y por otros, y la realidad es que se podía haber ido a un acuerdo de progreso, tal como los dos sindicatos han manifestado públicamente en nuestros documentos a nivel estatal. Nosotros nos hemos posicionado claramente, tanto el 20 de diciembre como en las elecciones de junio, por un acuerdo de las fuerzas progresistas y de cambio en este país para desalojar al Partido Popular del gobierno, porque entendíamos que era una cuestión de higiene democrática y una cuestión de coyuntura histórica que está viviendo nuestro país. Eso no ha sido posible, y la realidad es que nos encontramos con que Mariano Rajoy ha sido capaz de formar gobierno con la mayoría minoritaria más pequeña, vamos a decirlo así, de la historia de la democracia española. O sea, con 135 diputados ha logrado formar gobierno. Y eso es algo lamentable, pero que la izquierda... Además en solitario. Además en solitario. Eso es algo que la izquierda política tendrá que explicarle bien a la gente en algún momento, porque hasta ahora no lo han hecho. La realidad es que nosotros, al margen de quien gobierne legítimamente, siempre nos hemos manifestado y movilizado contra cualquier gobierno cuando han actuado contra los intereses de la clase trabajadora, y en esta coyuntura pues estamos haciendo, o vamos a hacer exactamente lo mismo, seguir movilizándonos. Hay que tener en cuenta que UGT y Comisión Obrera, en los últimos 6-7 años, incluida ya la última etapa de Rodríguez Zapatero, no hemos parado de movilizar a la sociedad, con más o menos fuerza, con más o menos acierto, pero nadie nos podrá decir que no hemos estado en la calle y en los centros de trabajo explicando la situación del país, movilizando a la gente. Y precisamente este 15 de diciembre, que es una fecha muy mala porque estábamos todo el mundo en clave de Navidad, aún así nosotros nos volvemos a manifestar a la calle, en un principio con una concentración de delegados y delegadas sindicales, y esperemos que sea el pistoletazo de salida para un periodo de movilizaciones más contundentes, que, insisto, nosotros lo único que pretendemos es que el gobierno de Mariano Rajoy abra la mano en beneficio de la gente. Ayer se hizo público una noticia que se veía venir hacía tiempo, y es que sí hay dinero, porque el gobierno va a rescatar a las autopistas privadas, toda esa que impulsó Aznar cuando estaba entronizado en el poder, y que este país todo era ladrillo y hormigón. Bueno, pues Aznar facilitó, los gobiernos del Partido Popular facilitaron la expansión de las autopistas privadas, que han entrado en quiebra, y ahora va a ir papá Estado a rescatarlas con dinero público. Es decir, que si hay dinero, pues si hay dinero para rescatar autopistas, igual que antes lo hubo para la banca, tendrá que haber dinero para rescatar a las personas que lo están pasando mal. Los parados de larga duración, los parados de más de 52 años, como decía mi compañero, que han quedado en la estacada, muchísimos jóvenes que están emigrando. Bueno, pues si los parados que se quedan sin prestaciones, bueno, pues si hay dinero para la banca y para las autopistas, para las grandes constructoras, tendrá que haber dinero para la gente. Eso tan elemental es lo que hay que hacerle ver al gobierno. Sebastián, ¿cree que la gente debería también haberse movilizado para promover o para exigir un pacto de progreso? Hombre, yo siempre lo he dicho, yo creo que los partidos progresistas del arco parlamentario no entendieron el mensaje de la sociedad. Una mayoría de suma de los dos partidos, del PSOE y de Podemos, o de Unidos Podemos ahora, tenían que haber
tenían que haber borrado algunas líneas rojas que para ellos entendían que era inasumible, pero que al final provocaron otra vez que gobernara el Partido Popular. Yo, como ha dicho Emilio, es verdad que en los últimos años le hemos hecho huelgas generales a cualquier gobierno, independientemente del color que sea, desde Felipe González, Zapatero, Aznar, Rajoy, pero yo creo que la gente tiene que entender que con la movilización es como se mueven, cómo se cambian las cosas. Y es verdad, y nosotros hemos hecho muchas movilizaciones en defensa del sector público, en defensa de los convenios colectivos, en defensa de la reforma laboral, que ha sido muy lesiva y muy agresiva, y más se ha demostrado en el tiempo que la reforma laboral lo que ha hecho es precarizar más el mercado laboral. Os lo han dicho grandes dueños de grandes cadenas hoteleras, ellos mismos criticando que la reforma laboral no posibilita la calidad en el empleo. Y yo creo que, como he dicho antes, el ciudadano tiene que entender que moviendo la calle se mueven montañas. Yo creo que es el momento y este es el pistoletazo de salida, como ha dicho Emilio, con la conclusión de la gran manifestación el 18 de diciembre en Madrid, y creo que va a ser una primavera y un verano bastante caliente de movilización, pero tiene que entender la gente que el sindicato es la herramienta, el sindicato es la voz de los trabajadores, tanto en los centros de trabajo como en la calle, y tenemos que dar un golpe de efecto importante y que el gobierno sienta el aliento del que lo está pasando mal en la nuca diciendo esto tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer políticas sociales, tenemos que rescatar a las personas, no como hemos dicho antes, rescatar a la banca, a las grandes empresas constructoras cuando hicieron aquellas autopistas fantásticas que no pasa ni un vehículo siquiera y que nos va a costar en torno a 5.000 millones de euros. Para eso sí hay dinero suficiente y para rescatar y poner en valor la dignidad de las personas no lo hay. Yo creo que eso es más, va en el ADN del Partido Popular. Ellos entienden que la macroeconomía va bien, que España va a crecer en torno a un 3%, pero eso no se traduce en crecimiento para la familia. Hay familias pasándolo muy mal, en Huelva más del 30% de los ciudadanos pueden padecer pobreza extrema, los jóvenes tienen que emigrar, más del 50% están desempleados, el que trabaja cobra menos del salario mínimo, el salario de la mujer en Huelva es el más bajo de España, la pensión del pensionista de Huelva es el 7% más baja que el resto de España, el salario medio del hombre en Huelva es el segundo más bajo de España, con lo cual, ¿dónde está ese crecimiento económico? Con lo cual eso hay que provocar con la movilización en la calle, que el gobierno cambie de rumbo, cambie de dirección y entienda que tiene que ponerse a disposición de los ciudadanos y buscar políticas que faciliten la calidad de vida y que faciliten sobre todo la creación de empleo tan necesario en esta fecha. Ahora en la fecha de Navidad se van a crear en España en torno a 1 millón, se van a hacer en torno a 1 millón de contratos. ¿Pero qué tipo de contratos? ¿Por horas o por día? Eso es calidad de vida, eso es calidad de empleo. ¿Qué familia planifica un futuro con esa calidad en el trabajo? Yo creo que eso al final estamos provocando una situación de máxima pobreza en España, de indigencia absoluta, y creo que España, y gracias a eso no ha habido una revuelta social importante, es un país solidario, y gracias a muchos abuelos, muchas abuelas que están manteniendo a hijos, sobrinos, nietos, por lo menos en lo básico, es lo que ha posibilitado que en España no haya habido una revuelta social como otros países de Europa. Y esperemos que el gobierno lo entienda, y si no lo entiende, pues nos tendrá enfrente arropado por los ciudadanos y ciudadanas defendiendo derechos fundamentales y derechos vitales para tener una vida digna. Ahora que ha hablado del salario mínimo, hace unos días dijo la ministra de Empleo, la onubense, Fátima Báñez, que en España nadie cobra menos del salario mínimo interprofesional. ¿Estáis de acuerdo? Sí, se ve que decir mentiras y tonterías premia para ser ministra, porque lo que es inasumible es que se diga eso. Cuando Sebastián acaba de dar un dato a nivel estatal, en Huelva en torno al 55% de los trabajadores cobran menos de 500 euros. ¿El 55%? Cobran menos de 500 euros. Son datos de la agencia tributaria, no me los estoy inventando yo. Son datos que se pueden consultar a las agencias tributarias. Por lo tanto, en fin, que una señora ministra diga eso, simplemente la única justificación es que está fuera de la realidad y de que miente en sede parlamentaria, cosa a la que no estén acostumbrados. Pues eso son datos oficiales, o esta señora no consulta las estadísticas oficiales de la agencia tributaria, o simplemente está engañando a la gente. En Huelva y en España hay un grave problema de salarios bajos. Ha habido una caída salarial muy importante en nuestra provincia. En los años desde el año 2008 hasta el 2014 los salarios han caído una media de 1.800 euros anuales por persona. Entonces, el salario medio de Huelva son 12.000 euros. El de las mujeres no llega a 10.000 euros anuales. Son datos oficiales de la agencia tributaria. Los jóvenes de Huelva no llegan a 8.000
está su salario en torno a 8.000 euros anuales. Esos son personas que cobran por menos del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Por lo tanto, esa señora que se dedica a otras cosas, porque el ministro de Empleo anda un poco desinformada o tiene muy mala idea y miente. Bueno, para recapitular, este jueves convocáis a todos los delegados sindicales a las puertas de la subdelegación del Gobierno para exigir un cambio en las políticas económicas y social de Rajoy, pero pidiendo medidas concretas. Me han quedado claras algunas. He escuchado que pedís que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio español. He escuchado algo de recuperar los derechos perdidos por los trabajadores. Supongo que os referís a la supresión de la reforma laboral. Exactamente, ¿cuáles son las medidas principales que demandáis al Gobierno con este calendario de movilizaciones que empieza el jueves, y continúa el domingo en Madrid? Ya lo hemos comentado antes, para nosotros es fundamental el tema de poner en valor y ponerse a trabajar en el tema del Pacto de Toledo. Eso es fundamental, garantizar las pensiones de futuro, el reformar lo que es la prestación por desempleo, recuperar el subsidio de los mayores de 52 años. Yo creo que derogar lo de la ley Mordaza. También no se puede castigar a todo aquel que quiera reivindicar en la calle derechos perdidos. Yo creo que eso, ya ha habido informes en contra diciendo que eso era una barbaridad, ¿no? Yo creo que también es importante crear planes de empleo, pero planes de empleo reales, no parches, porque al final lo que está haciendo es crear falsas expectativas y no garantiza un futuro digno de los trabajadores en España. Reforzar el sistema de protección de formación profesional y la formación dual, que en otros países europeos están dando muy buenos resultados, como por ejemplo lo que es Alemania. Yo creo que hay ciertas cuestiones que son fundamental ponerlas en marcha cuanto antes para garantizar, como he dicho, la supervivencia de muchas familias que han dejado en el camino parte de su vida, pactar, llegar a negociar con las entidades financieras, que no desahucien de la forma que están haciéndolo con la dación en pago. Yo creo que hay cuestiones que tenemos que trabajar de futuro, pero tanto en cuanto el Gobierno no entienda que tiene que cambiar las políticas económicas y que tiene que hacer políticas mucho más sociales, lo único que nos queda, como tú bien has dicho, es empezar a movilizarnos el 15 de diciembre e intentar que el Gobierno, con la presión en la calle y con la presión parlamentaria, tiene que cambiar el rumbo, pues como he dicho antes, para dignificar la vida del ciudadano de este país. Bueno, solamente nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué os parece si lo terminamos dirigiéndoos vosotros? Primero, me da igual, Emilio, después Sebastián, a los telespectadores, para animarles a participar en este calendario de movilizaciones que convocan UGT y comisiones obreras en toda España y también en Huelva. Bueno, yo me quiero dirigir a todas aquellas personas que nos estén viendo, indicarles que el día 15 de diciembre a las 11 de la mañana hay una concentración de delegados sindicales promovida por Comisión Obrera y UGT, que esperemos que sea el inicio de una campaña de movilizaciones mucho más contundente a lo largo del año, animarles a que participen, a que se acerquen y estén con nosotros, porque es una concentración abierta a toda la gente. Insistirle una vez más que por parte de nuestras dos organizaciones vamos a seguir dando la talla frente a cualquier gobierno, porque es nuestra obligación defender a la mayoría de la población, no solamente a la clase trabajadora, sino a la mayoría de la población, y esperemos pues que estén con nosotros, que nos acompañen tanto en esta como en las futuras movilizaciones que hagamos. Sebastián. Yo igualmente, que ha comentado Emilio, ¿no? Animar a los compañeros delegadas y delegados que tenemos. Por suerte tenemos los dos sindicatos mayoritarios, más del 70% de la representatividad en las empresas. Animarnos a que estén con nosotros el día 15 a las 11 de la mañana en la puerta de su delegación, porque yo creo que tiene que visualizar el Gobierno que hay una presión social importante. A partir de ahí, pues trabajaremos, como siempre lo hemos hecho los sindicatos de clase, en defender a los trabajadores y ciudadanos en general, pues creemos que es la única forma de cambiar estas políticas neoliberales impuestas por Europa, y que si no es así, pues nos quedan años bastante duros. Pero yo creo que van a hacer grandes movilizaciones, vamos a tener un gran respaldo social y eso provocará el cambio de rumbo de este Gobierno. Bueno, pues queda claro el mensaje de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerles aquí y simplemente nos queda recordarle a todos los delegados sindicales de Huelva que tienen una cita este jueves, día 15, a las 11 de la mañana a las puertas de la subdelegación del Gobierno, y después todos los onubenses que quieran pueden acudir el domingo
a esa gran manifestación convocada en Madrid por los sindicatos UGT y comisiones obreras para exigir un cambio en la política económica y social del gobierno del PP. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí y les deseamos suerte en este calendario de movilizaciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias a Sebastián Donaire y Emilio Fernández, secretario general de UGT y comisiones obreras en Huelva, han sido nuestros invitados de hoy en Frente a Frente. Nosotros nos marchamos y mañana regresamos con otro invitado o invitada para hablarles de otros asuntos también de interés para Huelva y su provincia.